Yo le bendiga, amados hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. A ver si por favor apoyan atrás a los que están atrás. A la visita que están, por favor. El tema del día de hoy es un tema que a mucha gente no le gusta, ¿no? Escuchar, oír o saber en profundidad. Este libro está en YouTube, pero el capítulo último no está. Es decir, está en YouTube para aquellos que tienen esa costumbre de no leer, sino escuchar. Y no está el último capítulo, ¿no? Porque es un tema que la sociedad occidental creyendo que no lo tomamos en cuenta, no va a pasar, pero alguien decía en broma una vez hicieron un estudio muy serio, y llegaron a la conclusión de que todos los seres humanos iban a morir, ¿no? Y así es, ¿no? Ya han pasado, desde que Dios creó a Adán y Eva, muchos millones de personas han muerto y seguirán muriendo hasta el día en que Dios lo determine, ¿no? Hasta el día en que Él establezca su reino. Pero esa es una realidad, amado hermano. Vivimos en un tiempo donde creemos de que la juventud es eterna, un tiempo, ¿no? La sociedad occidental, estamos llegando a casos inauditos, ¿no? Por ejemplo, ahora quieren aprobar de que las mujeres tengan un día libre por la menstruación, ¿no? Y después otras cosas más, y cuantas cosas más que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, te damos gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor. Haznos entender esta gran verdad, Señor, que algún día, Señor, estaremos ante esta verdad si es que tú no vienes. Y los matrimonios, que es la unidad más íntima que tú has creado, Señor, es el lugar donde ambos se van preparando para este evento. Aún desde cuando nace un ser humano, parte de su cuerpo ya comienza a morir, Señor. Y la muerte es como la vida, Señor, por causa del pecado de Adán y Eva. Haznos entender esta gran verdad, Señor, que tú no solamente lo tengamos, sino que sea parte de nuestra vida, para cuando tengamos que enfrentarlo, Señor, podamos responder como tú quieres, Señor. No va a ser fácil, pero es parte del proceso, Señor. Dice así en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De la manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tomen asiento, hermano. El tema es cuando los pecadores dicen, cuando pecadores dicen a Dios, ¿no? Y vamos a hablar del tiempo de vida, del envejecimiento y nuestra gloriosa esperanza, ¿no? Hace un momento oraba y decía de que cuando nace un bebé, ya parte de él va muriendo también. Porque nosotros somos, de toda la creación, la gloria de la creación es el ser humano. Fue hecho a imagen y semejanza de él. No hay nada creado en la tierra que ha sido hecho semejante, imagen y semejanza de Dios. Entonces, algunos me dirán qué parte del bebé va muriendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, su piel usted se puede rascar y parte del piel sale, hay células que están muertas, ¿no? Y se va renovando, solamente que cuando son bebés es espectacular la vida, ¿no? La vida y la renovación del ser humano, pero a medida que va pasando los años, ya cuando uno ya llega a 70, 80, 90, ya la vida va bien lenta, ¿no? Por eso que a veces, por ejemplo, los médicos, cuando alguien tiene cáncer ya a una edad de 80, 90, es preferible no operarlo. ¿Por qué? Porque el cáncer no avanza en la misma dimensión que cuando es un cáncer en un joven. El cáncer es la rebelión, ¿no? El cáncer es la rebelión de las células que no obedecen para la cual han sido creadas. Comienza con una célula y esa célula después, en unos meses o años, son millones de células que están rebeladas contra Dios. Pero es importante que sepamos eso, ¿no? Nosotros vamos pasando el tiempo y el tiempo es frágil. El único salmo que escribió Salomón en el capítulo 90 nos habla y él nos recomienda que sepamos cuán frágil somos. Por eso que Pedro le dice que la mujer es más frágil. Y cuando habla que la mujer es más frágil, también el hombre es frágil. A veces los hombres piensan que no son frágiles, ¿no? Yo he visto hombres de 2 metros, llenos de vida, con 150, 140 kilos, y que no se podían ni parar, y al final murieron, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega el momento, no hay nadie que pueda contra las cosas que Dios permite o determina. Hay cosas que Dios permite y cosas que Dios determina, ¿no? En el capítulo 90, versículo 9, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Mire el pensamiento de Moisés, ¿no? Acabamos nuestros años como un pensamiento, dice. Ahí está siendo bastante radical, que a veces la vida delante de la eternidad es como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según lo que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, ahí Moisés, escribiendo este salmo, le pide al Señor que le dé sabiduría para contar los días, no para que él tenga un calendario y dice, no, hoy día haya falta mi cumpleaños y otra vez mi cumpleaños. No, de eso no está hablando hoy Moisés. Moisés está hablando de que seamos sabios, de que no perdamos el tiempo, porque al final tenemos una eternidad. La eternidad de nosotros se decide aquí en la tierra, no en el cielo, y no, ni en el cielo ni en el infierno, sino acá. Entonces, por eso dice, hay que ser sabio, hay que contar los días, es decir, las cosas que hacemos, las cosas que debíamos haber hecho, eso también se tiene que contar. Dios quiere que nosotros muramos bien, ¿no? Dios quiere que nosotros muramos bien. Dios no quiere
la muerte del impío. Por eso que Dios quiere que el impío se arrepienta, Dios quiere que se convierta y sea salvado por Dios, ¿no? Por ejemplo, el hombre, Satanás, es tan hábil, ¿no?, astuto, sagaz, que tiene engañado a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, en México se adora a San la Muerte, y la meta de adorar a San la Muerte es para que tú tengas una muerte feliz, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? También en Argentina hay un sector de Argentina también que cree en eso, ¿no? Y esa es la mente entenebrecida por el pecado, o a veces actuamos por instinto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender primero que así como existe la vida, existe la muerte, y que nadie tiene control sobre la vida y la muerte de nosotros, excepto Dios. Dios nos da la vida, Dios nos da, y también Él determina cuándo tenemos que partir de esta tierra, ¿no? Entonces, los pecadores dicen acepto cuando los pecadores dicen acepto para el momento del declive, ¿no? En 2 de Corintios acabamos de leer, en el 4:16, dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. El hombre exterior se va desgastando, ¿no? Por lo general, el ser humano más o menos se desarrolla hasta los 18 y puede ser hasta los 21 años, ¿no? De ahí para adelante ya lo que va a hacer es ya tener un cuerpo sólido, si es que no tiene ninguna enfermedad, si es que no tiene una situación particular, y ya a partir de los 35 años para adelante, 40, ya comienza el declive ya del ser humano, ¿no? Sí, la máxima expresión de vigor del ser humano se da entre los 20 a 40, 35, 40 años, ¿no? En el aspecto físico, ¿no? En el aspecto intelectual, el hombre va desarrollándose y ya a partir de los 40 para adelante ya tiene experiencia, ya es más sabio, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si habrán cambiado la ley, en Estados Unidos nunca dan crédito a ninguna persona que tenga más de 25 años. Hay una norma porque ellos han hecho un estudio y han determinado que las personas que tienen menos de 25 años no se les puede dar un crédito porque son volubles, ¿no? Es una forma que ellos tienen, ¿no? Una vez estaba escuchando una conferencia de Josh McDowell y lo presentaba de otra perspectiva, ¿no? Pero él lo demostró, ¿no? Y él es americano y es uno de los pioneros en esta última etapa de la iglesia, defendiendo a la niñez, a la adolescencia, en el aspecto de los abusos sexuales, ¿no? Ya que él mismo fue abusado siendo niño. Y es un hombre de Dios que ha escrito muchos libros y siempre está, por ejemplo, no sé si usted ha leído un clip, ¿no? Y ahí demuestra, por ejemplo, cómo la pornografía está destruyendo a la humanidad. Entonces el cuerpo humano decae, pero hay algo que está pasando cuando tú y yo somos salvados y convertidos por Dios. Cuando Dios nos salva y nos convierte y nos hace nueva criatura, automáticamente va a entrar en nuestro ser una renovación poderosa que por eso Pablo decía, mientras él se iba desgastando, el interior se iba renovando, iba siendo más poderoso. Cuando el ser humano es transformado por Dios y es cambiado por Dios, no va a detener que la vejez o el envejecimiento o el declive del ser humano se dé. Se va a dar, ¿me entiende? De todas maneras, vamos a seguir envejeciendo y vamos a llegar a un momento de declive que ya no vamos a tener el vigor y la fuerza que antes teníamos. Pero interiormente, en el hombre interior, hay una renovación, una restauración total del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos salvados por Dios, Él nos encuentra muertos
en delitos y pecados, dice Pablo, ¿no? Y Él les dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No habla de una muerte física, habla de la muerte espiritual, ¿no? Y la muerte espiritual es que no tiene comunión con Dios. La muerte espiritual es no tener comunión con Dios. No es que el espíritu del hombre no funciona cuando no tiene a Cristo. Sí, el espíritu del hombre está en funcionamiento, pero para las cosas del reino de las tinieblas. Entonces, cuando uno es salvado por Dios, Dios te rescata y toma control de tu espíritu y comienza a darte vida y comienza a alimentar tu alma también. Entonces comienza a haber una renovación. Si hay una verdadera y auténtica conversión del ser humano, el hombre interior se va a ir renovando permanentemente, hermano, y va a ir creciendo. Tú puedes ver por eso que cuanto más años en el Señor Dios te da y tú eres hombre o mujer lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra y tienes muchas experiencias, tú eres alguien que ya Dios lo considera sabio y comienza Dios a glorificarse en tu vida. Hay una renovación en tu vida. Por eso, ¿por qué? Porque lo que se va a ir de esta tierra no es tu cuerpo, lo que se va de esta tierra es tu alma y tu espíritu. La tierra reclama esta vasija de barro, ¿me entiendes? Pero Dios reclama tu espíritu y tu alma. Es decir, el anhelo del hombre interior, que es el alma y el espíritu, es estar en la presencia de Dios. Polvo eres y en polvo te convertirás, ¿me entiendes? Cuando a veces nosotros, es algo duro, ¿no? Pero es verdad. Cuando tú ves a una persona en un ataúd, tú ves un cuerpo nada más, ya no está ni su alma ni su espíritu. Lo que le dio vida ya no está. Si en ese momento murió en comunión con Dios, está en la presencia de Dios. Y si murió en pecado, está en el infierno, ¿no? Esperando el día del juicio, ¿no? El día del juicio. Entonces, eso es una realidad. Entonces, tenemos que tener claro ello. Por eso que aquí el apóstol dice, no, porque por tanto no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, se va envejeciendo, va bastante en declive, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pero es para aquellos que han sido salvados y convertidos para la gloria de Dios. Entonces, esta renovación gloriosa se da en nuestras almas, siendo preparados para la eternidad con Dios, ¿no? Es decir, el alma y el espíritu se va preparando para estar por la eternidad con Dios. Pero en cambio, este cuerpo se va deteriorando. Aún así, si tú has tenido una vida saludable, el cuerpo se deteriora, pero no en la intensidad si has tenido una vida no saludable. Ahora, pero también tú le has exigido a tu cuerpo más, así teniendo una vida saludable, le has exigido a tu cuerpo más allá de la cuenta. Vamos a poner que te vuelves un deportista y en exageración, entonces cuando ya llega la edad también te va a pasar la factura, ¿no? Porque has hecho sobreesfuerzo en tu cuerpo y llega un momento hasta que no puedes ni caminar, porque has sobredimensionado la potencia de tu cuerpo. Todo eso tiene un equilibrio. Entonces, la regeneración que se está dando en nuestro ser interior, en el área espiritual, es el inicio de la nueva creación que se va a manifestar en el reino de Dios. Porque eso es lo trascendental, amado hermano, en este tema, ¿no? Por eso que aquí el autor ha trabajado, y el último tema es cuando los pecadores dicen adiós. Los pecadores dicen adiós, ¿no? Muchos no quieren tocar este tema, y no quieren saber nada con la muerte, pero eso no exime que tarde o temprano vamos a tener problemas. Entonces, en la segunda parte encontramos historias de renovación, ¿no? El autor nos narra del caso de una pareja, ¿no? Que vivían y que ellos se casaron, y cuando se casaron la joven comenzó a tener momentos de depresión, situaciones que se dieron. Él trabajaba y se dedicaba más al trabajo, a sus amigos. Si estaba en la casa, se dedicaba a ver televisión. Y ya llegó a un punto, la crisis matrimonial, que era una familia cristiana, un matrimonio cristiano, fueron a un consejero, ¿no? Y el consejero le dio un
consejo muy interesante, ¿no? Le dijo que ambos se fueran a su casa y escribieran las 3 causas de por qué se casaron. 3 causas de por qué se casaron, ¿no? Entonces, eso movió al esposo. La esposa buscaba de Dios, aunque tenía ese problema depresivo. Y al final, cuando estuvieron revisando, ¿no?, el tema de por qué se casaron, él se dio cuenta de que estaba mal, que había estado pecando contra Dios y que había hecho cosas que no debía haber hecho, y se arrepiente. No se arrepiente y comienza nuevamente a reiniciar su matrimonio correctamente. Pero mientras se da ese caso, ella comienza a tener algunas manifestaciones en tu cuerpo, hormigueo, adormecimiento y cosas así. Entonces lo llevaron al médico y el médico diagnosticó que tenía esclerosis múltiple degenerativa, ¿no? La esclerosis múltiple degenerativa es una enfermedad que ya no tiene cura hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, y solamente hay un tratamiento, y se dio la coincidencia que mientras él ya se volvió a enamorar de su esposa, comenzó la esposa poco a poco, su proceso de esta enfermedad fue bien rápida, comenzó a caminar más lento. Llegó un momento en que ya no podía caminar por sí sola, se tenía que ayudar con un bastón, ya después con silla de rueda, y al final a la cama, ¿no? Ya no podía, porque así es la esclerosis múltiple. Es terrible, es una enfermedad muy dolorosa. Y le hicieron una silla de rueda de tal manera que ella podía estar hasta echada, ¿no? Entonces ahí encontramos cómo se procesan, ¿no?, estos casos de cuando uno de los dos, en la vasija de barro, comienza el declive antes de tiempo, antes de que se den las cosas, ¿no? Muchas veces ahí vamos a ver si realmente se aman, se han amado realmente, porque muchas veces el hombre agarra y se va de la casa o se divorcia, ¿no? Porque a veces puede ser para él un motivo de divorcio, ¿no? Pero eso no es correcto, ¿no? Porque una de las cosas que uno hace es un pacto delante de Dios, y hasta que la muerte nos separe, ¿no?, salvo que Cristo venga. Por eso he dicho, ¿no?, que lo que va a suceder, la muerte se va a dar si es que Cristo no viene antes. En 2 Corintios 7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aún ese cuerpo deteriorado de la hermana, comenzó ella a buscar más de Dios, y Dios comenzó a obrar en la vida de ambos, y Dios comenzó a prepararlos al uno y al otro para ir al cielo, ¿no? De acuerdo al autor, esta pareja, cuando él escribe el libro, todavía seguían vivos, ¿no? Entonces, él lo va a tomar como un ejemplo para el reto del mismo, si es que a él le pasara con su esposa. Para él son sus héroes, ¿no? Porque lo que va a pasar con ellos es algo increíble, ¿no? El hombre antes tenía desatención, no la cuidaba para nada, pero cuando ya él vuelve, Dios comienza a trabajar en su vida. Creo que decía Ronald, el secreto es que cuando tú comienzas a experimentar el amor de Dios en tu vida, el amor de Dios tan poderoso, el amor de Dios que tú no lo puedes controlar, porque llega un momento en tu vida que el amor de Dios es tan poderoso que tú no lo vas a poder controlar, que va a ser superior a ti porque tú lo has buscado con sinceridad. Entonces, cuando tú experimentas ese amor de Dios no solamente es para que tú lo tengas en ti y se acabó, no. Dios te lo da para que tú se lo des a tu prójimo. Y él va a decir que eso pasó en su vida, ¿no? Que él comenzó a amar a Dios con tanta intensidad, con tanta pasión, con tanta entrega, que para él amar a su esposa no fue un problema. Aún su esposa tenía la esclerosis múltiple degenerativa, él la amaba más que cuando su esposa estaba sana, porque eso es lo que Dios hace, ¿no? Ese es el poder del amor de Dios. Por eso Pablo dice que la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces ahí está el gran reto, ¿no? El gran reto es que si amamos realmente a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo, y la unidad más íntima y más retante que tenemos nosotros es el matrimonio, amado hermano. El matrimonio, ahí es donde tú y yo vamos a ser realmente preparados, no solamente para vivir aquí en la tierra, sino para la eternidad. Si el matrimonio se lleva bien, si hay unidad en el matrimonio, si tú le das el espacio a Dios y el lugar del espacio, tú vas a estar preparado para irte, ya sea antes o después. Porque el tema es, son casos raros los casos en que los dos se van juntos, ¿no? Después de que muere uno, se va a quedar el otro. Y ahí es donde ese es el tema también que se va a trabajar, ¿no? No solamente el autor está trabajando preparando para la muerte a la persona, sino también para las personas que se quedan, que es lo más fuerte, ¿no? Porque no hay cristiano que no va a experimentar una situación de lamento, de tristeza, de dolor, y que si es de acuerdo a la madurez que Dios le haya dado, él va a comenzar a procesar, va a entrar en crisis. En este caso, ellos tenían más de 30 años de casados, ¿no? Y ya cuando el autor escribe, ya tenían más de 12 años en este caso, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia que ellos asistían, ellos tienen una vez al año, realizan la fiesta de los enamorados, ¿no? Entonces ahí van todos los jóvenes enamorados que están en proceso, ¿no? Que están en noviazgo, y hacen una fiesta, ¿no? Y la iglesia lo celebra. Bueno, esta iglesia, hay iglesias que bailan, ¿no? Y en esta iglesia bailan, ¿no? Entonces él invita a su esposa que está ya en cama, y como tiene una silla de rueda especial que prácticamente la lleva echada, la lleva a la fiesta, ¿no? Y en plena fiesta, él agarra y baila, la saca a bailar a ella, ¿no? Pero ella no puede moverse, pero en realidad lo que hace es moverse al lado de ella, ¿no? Y él decía que lo hacía porque lo amaba, porque la amaba más que antes. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Como decíamos hace un momento, nuestro cuerpo exterior se puede ir desgastando. Van a haber momentos en que ya vas a tener que usar lentes, vas a tener que usar prótesis en la boca porque ya no tienes dientes, ¿no? A veces audífonos, se te cae el gorro, el cabello, ¿no? Ya las canas vienen, ya no tienes la misma fuerza. Pero si eres cristiano, y un cristiano que va creciendo en la gracia, va a haber una renovación poderosa. Ya no es un amor, porque mucho, lamentablemente, así como dije, la sociedad occidental es tan egoísta, tan egocéntrica, tan vanidosa, que aún parte de ellos se ha metido en la iglesia, no porque Dios no tenga poder, sino porque al final de cuentas cada cristiano vive, ¿no? Tiene al cristiano que, como dice, a quien lo escuchaba en estos días, a Sugel, hablando de que todos los cristianos somos hipócritas, ¿no? Y es verdad, pues, ¿no? Porque ¿quién vive realmente el 100% de la fe? ¿Alguien puede decir que ha vivido la fe y que nunca ha fallado? No, hermano, todos. Y él decía, ¿no? ¿Dónde está? Hablaba de la jactancia de Romanos 3:27, donde estaba jactancia, diciendo, ¿de qué te jactas? No de ser salvo, ¿no? Si tú eres un hipócrita y lo demuestra, pues, y es verdad. Todos, amado hermano, tenemos a veces hay momentos que tenemos doble vida, ¿no? Hasta que Dios convierte nuestra vida y lo hace real, pero aún siendo real esa vida, hay momentos de hipocresía. Entonces, eso Dios va trabajando en nuestra vida y vamos madurando, pero cuando llegan esos momentos que son tan importantes, que son tan trascendentes, que nos van a pasar, no, porque somos frágiles. ¿Quién no se ha enfermado en el COVID? Algunos no han tenido momentos de angustia? Momentos terribles, la esposa, a veces los dos enfermos, uno en un cuarto, el otro en otro cuarto, o el esposo sano y la esposa enferma, y él atendiéndolo. Son momentos duros. Leía hace unos días un libro de Washington Nee, que es el obrero cristiano, y él decía, ¿no?, de que los seres humanos cada 6 meses tenemos una crisis de distinta índole, ¿no? Y es verdad, hermano, las crisis vienen cuando menos tú las piensas.
Entonces ahí donde, y si te has casado, viene al matrimonio o a la familia, y hay que enfrentar las crisis. Pero si tú te vas renovando interiormente, vas conociendo la palabra, la vasija de barro se va desgastando, se va descolorando, ya no tiene esa brillantez de antes, ¿no? Pero igual, el interior, que es el tesoro, lo que agarra y lo que toma control de nuestro ser es el hombre interior, el Evangelio, Cristo Jesús viene a habitar en nosotros, en el interior. Y ese hombre o mujer se va renovando y va creciendo en la gracia. Entonces, nosotros no tenemos que desanimarnos. El matrimonio que se va madurando, ¿sabe cuándo nosotros vamos a madurar como matrimonio? Cuando miremos hacia el final y más allá. Hay que pensar, amado hermano, yo voy a cumplir dentro de 2 años, un poquito menos, 70 años. Ya antes yo no pensaba tanto en este tema de la etapa final, de la muerte, pero ahora, quiera o no quiera, hay momentos en que lo pienso. Porque no sería mentiroso decir que no, ya he vivido 68 años y 7 meses. No, he vivido bastante, ¿no? He vivido mucho, ¿no? Para muchos. Yo pasé el promedio de vida de acá del Perú, ¿no? No creo que acá en el Perú hayamos superado los 65 años de vida todavía, no creo. Pero yo he pasado esa etapa. Y yo sé que la muerte puede llegarme en cualquier momento. Yo me conservo, gracias a Dios soy saludable, no tengo ninguna enfermedad. Así, si tengo son enfermedades normal que me da cualquiera, yo me cuido. Yo tengo una promesa de parte de Dios que Él me ha dado mi vida por botín. Y yo no agarro a mi cuerpo y hago lo que se me da la gana. No, hermano, yo me cuido. Y hay muchos a veces que quedan sorprendidos. Pastor, usted nunca se enferma. Bueno, hasta aquí Dios ha cumplido su promesa. Pero no significa, hermano, que yo hago lo que quiero con mi cuerpo. No. Ahí está mi esposa es testigo. A veces agarro algunas cositas, ¿no? El otro día me excedí en chocolate y tuve problemas, ¿no? Y ahí mismo paré ya. ¿Por qué? Porque ya no puedo, ya mi cuerpo ya no es el cuerpo de antes, que tenía 40, 50 años, ¿no? Me gusta la torta de chocolate, me gusta los dulces de lúcuma, y cuando ahí lo como y exageré y tuve problemas en la vista, ¿no? Me regulé, yo sabía ya la otra vez me había dado eso, entonces paré. Pero uno tiene que ver, entonces no hay que desanimarse y hay que creer. Ahí es donde viene el privilegio. Este hermano consideraba que era un honor extraordinario, ¿no? Servir a su esposa, amarla de esa manera, como nunca antes lo había hecho, hermano, y ahí no habían relaciones sexuales, ¿me entiendes? Una mujer que tiene esclerosis múltiple degenerativo, el hombre ya no. Si él tenía 12 años en esa condición, 12 años no había relaciones sexuales. Pero muchos creen que el día de hoy, que la relación sexual es a qué hace el matrimonio. No, amado hermano, es parte de, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que este cuerpo interior nutrirlo y celebrar la renovación de lo que Dios está haciendo. Y a la vez, cuidar este cuerpo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dice, siento el amor, voy a leer lo que dice él textualmente, el autor del libro. Siento el amor de Dios por mí, dice, no, siento el amor de Dios por mí como Dios confía a Carolina por mí. Es decir, él dice que Dios le ha entregado a Carolina, que es su esposa, él se llama Marco, y que Dios lo ama tanto, y que lo ama porque Él quiere que ese amor que le ha dado le dé a su esposa Carolina. ¿Entiende? Entonces Dios, hermano, todo Dios no lo da. Entonces no puedo. Claro, tú no puedes, pero yo tampoco puedo. Pero cuando llega el amor de Dios, ese amor que es inexplicable, ese amor que no tiene comparación, ese amor que es insondable, inescrutable, que es un misterio realmente, tú vas a amar. Y vas a esperar, vas a saber y te vas haciendo la idea de que esa persona se va a ir en cualquier momento. Y estás preparado. Va a llegar el momento y vas a sufrir. ¿No? Por ejemplo, yo tuve a mi padre le dio cáncer al colon. Y lo operaron 3 veces. Mi hermana es una excelente enfermera. Yo no sé cómo la hacía revivir, de verdad. De verdad, la hacía revivir a mi padre, le ponía transfusión de sangre y le hizo vivir más de lo que debía de vivir.
Pero el día que él murió, para mí fue normal, ya sabía que él iba a morir. Y mis hermanos se quedaban asombrados, yo contaba, ¿no? Hay poder en la sangre de Jesús. Y normal, porque yo sabía que mi padre se iba a ir. Pero en cambio mi abuelo, que más me identifiqué como abuelo porque él me crió prácticamente, él murió de un momento a otro. A él lo atropelló un carro. Eso fue otra cosa, otra historia. Ver cómo mi abuelo fue atropellado, ir a enterrarlo, y trabajando, dejando de trabajar, pidiendo permiso, gracias a Dios me lo dieron. En cambio con mi madre fue más doloroso, ¿no? Aunque el Espíritu Santo me llevó y me dijo que ella sí iba, que tenía que ir, yo no sabía por qué tenía que ir. Me dijo, anda, y en el momento más difícil de la segunda ola, era más terrible, fui. Porque se podía ir, no podía manejar el carro, pues ya tenía más de 65 años, fuimos con Marcos Saldaña, le pedí el favor, y fui porque el Espíritu Santo me dijo que fuera. Bueno, estuvimos ahí, y mire, eso fue increíble, solamente tuve creo ni 40 minutos, ni una hora estuvimos con ella, así como el Espíritu Santo me dijo, anda, ahora sal, me dijo, y salimos. Y a la semana, y el día martes, fui el sábado, y el martes me llaman para decir que tenía COVID, y cuando habíamos estado nosotros ya tenía COVID, todos los que estábamos ahí, 4 se contagiaron y nosotros no. Mi madre tuvo el martes, la internaron y el día sábado se fue. Yo no pude ni ir a enterrarla porque era prohibido. No pude. Hasta el día eso causa dolor, ¿me entiende? Pero yo sé que fue lo mejor para ella, ¿no? Entonces, los pecadores que dicen acepto para el momento de decir adiós. La renovación interior es lo más importante, pero no hay manera de dar marcha atrás ni llegar a la realidad de la descomposición. En el 4.12 dice, 2 Corintios 4.12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Cada matrimonio tiene su momento final. La muerte a uno y al otro el dolor. Solo Dios sabe, hermano, que quién se va a ir primero. O te vas tú, o se va tu esposa. O se va el esposo y después se va la esposa. ¿No? Eso solo Dios lo sabe. ¿No? Hay casos rarísimos que hay, pero los hay, ¿no? Que los dos mueren juntos, ¿no? A veces por accidente. Pero a veces hay casos ya que se aman tanto que... Por lo general el hombre es más sentimental en la que es el tema de la muerte, ¿no? La mujer a veces puede morir el hombre y la mujer a veces dura años, hermano. Pero a veces el hombre, si ya está muy ligada a la mujer, muere y a los 6 meses ya se está yendo, 6 meses, 1 año se va. Ya no resiste vivir, no tiene sentido su vida. Entonces, cada matrimonio, la muerte, el lamento es una caminata, es decir, ¿qué pasa con lo que se queda? El lamento, hermano. No he leído el libro, pero voy a tratar de leerlo. C.S. Lewis es un tremendo hombre de Dios. Él escribió un tema sobre la muerte de su esposa. Y él nunca pensó que él iba a experimentar estas cosas. Y él habla de lamento. Y él dice que el lamento es una caminata por lo desconocido, una experiencia universal vívida de una manera extremadamente personal. Es decir, cuando uno de los esposos muere, va a haber lamento, hermano. Así tú seas un brillante cristiano, un hombre de Dios o una mujer de Dios, olvídate que intachable y que tiene una fortaleza fuera de lo común, igual te va a afectar. La muerte te va a afectar. La muerte del ser querido te va a afectar. No hay, porque ese es parte de él. Y este hombre es un tremendo hombre, hermano. C.S. Lewis, todos los teólogos algo de él siempre dicen. Y él habla de que se lamentaba y se entristecía cada vez que se recordaba de su esposa. Pero también decía que cuando pasaba esas cosas, él se agarraba, en 1 Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Habla de la esperanza. Porque siempre que se habla de la esperanza en el Nuevo Testamento, escucha iglesia, es el tema del evento del futuro.
de los eventos del futuro, de la venida de Cristo, de que si tú mueres en Cristo, ya tú tienes tu vida asegurada, porque Cristo es la demostración de que Él venció a la muerte. Él nos garantiza que esa esperanza que tú y yo tenemos se hace realidad, porque Él es la primicia de la resurrección, ¿no? Es la primicia de la resurrección. Entonces, por eso que la esperanza se alimenta de la palabra, de las experiencias que tenemos, tarde o temprano. Él habla ahora de otro caso, de dos personajes, ya este caso de Jerry y Alberto. Habían estado casados, tuvieron 42 años de casado, pero a los 31 años de casado se le declaró un cáncer al esposo, ¿no? Y durante todo ese tiempo lucharon contra el cáncer, ¿no? Radiación, medicamentos, tratamientos, hasta que llegó la etapa final. Tuvieron que llevarle a un hospital donde tratan a las personas con cáncer terminal. Ya en los últimos momentos, ella la agarra de la mano y le dice: amor, corre a Jesús, no te preocupes por mí, Él cuidará también de mí, pero tú ve con Él. 42 años de casado. Y le dice, todavía no moría. Él dice: yo estaré bien, amor, ¿me puedes esperar allá? Tú me puedes esperar allá. Y mientras ella le agarraba la mano, él partió y se fue. Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Tremendo, ¿no? Miren este caso, ¿no? Me había olvidado de decir esta pareja anterior, que mientras el autor lo narra, estaban vivos. Había momentos en que los dos se ponen a orar, a adorar a Dios, a escudriñar las Escrituras, y dicen de que sienten tanto el poder de Dios que experimentan la gloria de Dios. Porque acá dice Pablo en 2 de Corintios 4:17. Este texto es brillante, hermano, de verdad. Es un texto que tú y yo lo tienes que saber de memoria. Viene a la mente cuando murió la hija del pastor Milton acá en el Perú. Me pidieron que trajera una reflexión y Dios me dio este texto, ¿no? Hace unos años fue eso. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Todos juntos léanlo, hermano. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, esta pareja había vivido como esposos 42 años, de los cuales 11, la esposa fue la que es al revés, ¿no? En el otro era la esposa, acá es la esposa. La esposa era la que se encargó, luchó hasta el final, pero se prepararon para ese momento. Tener la valentía de decir: no, yo estaré bien, amor, me puedes esperar allá, ¿no? Pablo dice: esta leve tribulación. La palabra leve es ligera, ligera en peso, fácil de soportar, sin mancha, sin sustancia, ¿no? Esta leve, esta ligera, esta fácil de soportar, que no tiene mucha sustancia. Pareciera humanamente es loco, ¿no? Decir, ¿cómo Pablo está diciendo eso? ¿Qué tiene? Cuando tú estás, hermano, en una prueba, por todos lados, no sale la prueba, ¿no? Y Pablo dice: esta leve tribulación, es decir, la partida de tu esposa o de tu esposo, es una leve tribulación, dice Pablo. Pero claro, si lo miramos así, Pablo está mal, pues, ¿no? Pero en realidad Pablo no está mal, hermano. Pablo está haciendo, por eso que es la importancia. Por eso le decía a Steven hace un momento, yo creo que este libro debemos volverlo a repasar, hermano. Este libro es de verdad una bendición. El que no inviertes sacándole copia o leyendo, si algo le pasa en su matrimonio, hermano, ya es culpa de usted, hermano. Porque este libro tiene de todo.
Hasta la muerte. De verdad, yo he leído un montón de libros, pero nunca he visto un libro que hable de la muerte. Así como este libro del matrimonio en la muerte. Porque es la verdad, hermano. Ese libro, de verdad, un hombre de Dios increíble que Dios ha usado. Y Dios es tan bueno que ama a esta iglesia de Dios Pentecostal en Medellín que lo van a estudiar a nivel de todas las iglesias, ¿sabe? Así es, ¿no, Sara? Todas las iglesias se le va a dar para que lean, hermano, este libro. La misión, dentro del libro que da el Departamento de Educación Cristiana, en este año van a tener que leer este libro y darlo como conferencias en sus iglesias. Entonces, la leve tribulación versus ¿qué? Voy a leerlo nuevamente, ¿ya? Dice, porque esta leve tribulación momentánea, es un momento que puede durar 6 meses, 1 año, 12 años, 14 años, 20 años, 30 años, no sabemos cuánto dura, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay 2 formas de traer la gloria, ¿no? Hablo de la gloria que estaremos con el Señor por siempre, ¿no? Porque a veces las pruebas, las dificultades, los problemas, las tribulaciones nos hacen acercar más a Dios y nos hacen depender totalmente de Dios. Pero también las tribulaciones, las pruebas, aún hasta la muerte del esposo o la esposa, nos abren la oportunidad de ver la gloria de Dios, amado hermano. Porque si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y tú amas a Dios con todo tu corazón, como el caso que hemos dicho, que estás experimentando el amor de Dios en una forma increíble, ¿tú crees que Dios te va a dejar ahí, te va a dejar abandonado? No, hermano. Él va a dejar que tú sufras un tiempo. ¿Cómo se llama el cantante que murió hace poco? Tongo, ¿no? Sufre, peruano, sufre, ¿no? Con su famosa canción, ¿no? Mano, a veces vamos a sufrir, ¿me entiendes? No porque tú lo hayas elegido sufrir, nadie se elige. Un cristiano cuerdo, maduro o que está en proceso de maduración, jamás busca la prueba, jamás busca las tribulaciones. Pero todos, de una u otra manera, vamos a pasar momentos difíciles, hermano. En esta vida, la muerte de un cónyuge es un momento decisivo, ¿no? ¿Qué hizo la esposa? Este caso, ¿no? Ya la esposa llegó el momento y murió. Entonces ella entró en crisis, entró en depresión, se recordaba de su esposo, todos los momentos, y se echó, se deprimió. Hasta que un día el pastor la llamó y habló con ella. Y le dijo, hermana, no, yo lo siento, es verdad, su esposo ya no está, pero usted tiene que levantarse. Y hay personas que están sufriendo más que usted. Y comenzó a hablar con ella y ella entendió que lo que su pastor le decía era correcto. Y comenzó a cambiar. Y fue de tal manera que poco a poco comenzó a tomar otra posición. Una de las cosas que hizo, por ejemplo, es vender la casa. 42 años de vida. Quiso vender la casa. Tenía 3 hijos, pero vendió la casa y se compró un departamento. Y ahí vive ella, porque ella está viva hasta ahora. ¿Y qué comenzó a hacer? Comenzó a discipular a jóvenes, comenzó a ganar ancianos y trabajar con los ancianos, comenzó a ir a conferencias para servir, comenzó a involucrarse en las cosas de la iglesia, en servir, con una pasión increíble. Comenzó a estudiar la palabra con mayor ahínco que antes, porque ella dice de que al estudiar la palabra de Dios, ella se está preparando para su partida, para estar con la eternidad con Dios. Increíble. Ella es un modelo y es un ejemplo en la iglesia en la que asiste de cómo enfrentar el adiós del esposo y por eso que el autor, que en este caso, que es su hijo, porque estos personajes eran sus padres del autor, ¿no? El autor, que es Harvey, su padre fue el que murió
y la persona, que es la mujer, es su madre. Para él dice, cuando yo sea grande, yo quiero ser como mi mamá. Y él está hablando más de 60 años, creo que tiene ya. Pero él dice, cuando yo sea grande, yo quiero ser como mi mamá. Es decir, él admira, ¿no? Una mujer que pudo echarse a perder, a llorar, deprimirse y morirse, ¿no? Ella, su tiempo lo dedica totalmente para las cosas de Dios. Lo más importante que ella dice que le ha pasado es entender el mensaje de la cruz, ¿no? Y cómo ese mensaje es siempre pasado, como también presente. Por eso que el Señor en estos días nos está hablando de la importancia, en el libro de Mateo, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Entonces, porque ella va a girar, su vida va a girar en torno a la cruz. Porque ella va a entender ya en el momento del dolor, del sufrimiento, todo lo que a Jesús le pasó y todo lo hizo por ella, dice. El Espíritu Santo nos va a hacer entender el propósito del sufrimiento y la pérdida de quién es y de la pérdida. Y nos va a hacer entender quién es Cristo y lo que hizo por nosotros. No lo podemos saber, hermano, teológicamente, intelectualmente, tener un concepto, tener una idea y estar firme en eso. Y ponerla en práctica, pero otra cosa es que cuando tú y yo experimentemos momentos tan fuertes, tan duros en la vida, que al final ese mensaje se hace realidad. ¿Por qué creen, no? Que hay tanta gente que ha sufrido persecución? Hay una famosa obra de Torturado por Cristo, que hay un ministerio ahora grandísimo. El hermano pues narra todo el sufrimiento. Y él no dice torturado por el hombre, dice torturado por la causa de Cristo. Pues, entonces él entendió el mensaje de la cruz de Cristo, de todo lo que Cristo sufrió, y pudo soportar el sufrimiento, la persecución, los vejámenes, lo que le hacían. Entonces también se aplica para la pérdida. Y no fue fácil para ella, porque al comienzo ella fue en un proceso diario, de que venía la tristeza, pero ella agarraba y se abrazaba de Cristo y se tomaba de Cristo hasta que fue liberada. Ella no dice que ella no se ha olvidado de su esposo, ella sabe que, y se recuerda de su esposo, pero pudo salir adelante. En cuarto lugar, mi pérdida es preparación. Es difícil pensar en la pérdida como preparación, no parece loco, ¿no? Pero es así, pues. La pérdida es preparación, hermano. Porque si tú eres cristiano, vas a afianzarte, Dios no te va a abandonar. Por el contrario, Él va a estar contigo. No obstante, Dios nos invita a ver el dolor de la pérdida como algo incomprensible. Nuestra pérdida actual no solo abre la puerta a la gloria, sino que produce la gloria. Por eso acá Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, ¿qué cosa? Peso de gloria. Por eso que tú vas a pesar la gloria de Dios, lo que realmente Dios es para ti, lo glorioso, lo grandioso en la vida, en el presente, no en el mañana, sino en el hoy. Y vas a ver tu prueba y va a ser que esa prueba va a ser ligera. Porque vas a experimentar lo que es la gloria de Dios, que es incomparable. Que tú no tienes forma de explicarlo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 11, cuando termina, ¿no?, el capítulo 11, terminando el capítulo 11, Pablo nos trata de acercar. Dice, oh profundidad de la 11:33, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Es decir, tú dices, esto no puede ser, ¿cómo es posible? Pero tú mismo vas a mirar y vas a decir, ¿cómo es que yo tengo gozo? ¿Cómo que tengo esperanza? ¿Cómo que tengo fe? Porque Dios lo va a producir y tú vas a sentir, vas a mirar lo que pasó, o vas a recordar si fue un proceso largo o corto.
Y vas a darle gloria a Dios y vas a mirar que ahí estuvo Dios y que veías la gloria de Dios. Cuando tú ayudabas, hacías lo que el Señor quería que tú hagas con tu esposo, con tu esposa o con el ser que tú amabas y que allá no está. ¿Me entiende? Eso lo hace Dios, solo Dios. Esa es gloria de Dios. Por eso Dios nos invita a ver el dolor de la pérdida como algo incomprensible. En esta mujer hubo un cambio de vida. Era una mujer de Dios, pero su vida fue transformada. ¿Tú sabes lo que significa vender la casa? Donde tantas cosas pasaron en esa casa. ¿Cuántas ahí nacieron los hijos? Ahí hubo momentos muy bonitos, momentos muy tremendos, como también momentos muy difíciles, muy terribles, pero que de todos ellos salieron. Este autor, por ejemplo, dice, él ha tenido, por cosas de la providencia de Dios, de vivir cerca, en los dos lugares que ha vivido, principalmente ha sido cerca a un cementerio. Cuando era niño, vivía cerca de un cementerio. Y cuando algo le iban a castigar, él se huía y se escapaba por el cementerio, entonces ya no lo buscaban. Pero ya cuando se casó, vivía a 1 o 2 cuadras de un cementerio y él llevaba a sus hijos y recorría el cementerio. Y le enseñaba, a ver, vamos a ver. Y después le enseñaba a sus hijos la brevedad de la vida. A veces parece algo inaudito, pero él lo cuenta, ¿no? De que así Dios lo ha permitido en su vida. Y él habla, ¿no? No sé si a veces cuando yo voy a un entierro, una de las cosas que pasa en mi mente, no sé, me ha pasado, no sé si le pasará a usted, pero me pasa a mí, comienzo a mirar y tratar de ver a esa persona si la conozco, ver su tiempo, la etapa de vida, ¿no? Cuando fue niño, cuando nació, cuando fue niño, cuando fue joven, cuando fue adulto, si es que lo conozco, o algo de lo que conozco, ¿no? O imaginarme, ¿no? Porque así es, ¿no? Mira, a veces tú miras también en tu vida, un día tú naciste, un día yo nací, un día yo ya no dependía de mis padres, pero todavía estaba en la casa totalmente, hasta que un día salí de la casa, ¿no? Y comienzas a mirar tu vida. Después comienzas a mirar tu vida cuando, ¿no?, te enamoras, después te casas, comienzas a recordar los tiempos importantes, ¿no? Pues cuando yo, no sé, en estos tiempos, a veces miro y digo, ¿no? Hacen tanta la fiesta, ¿no? Tanto se afanan, miro, ¿no? Y a veces solamente en 2 horas, en 3 horas, todo lo que se ha hecho, y se han gastado miles a veces de soles, miles, en 2 o 3 horas, ¡pum!, ya no hay nada, ya pasó. Y si Dios no estaba ahí presente, pasará el tiempo y ni siquiera te acordarás, hermano, qué pasó ese día. Pero si Dios ha estado presente, te vas a acordar de esas cosas. Hasta que también miras tú, si tú conoces a esa persona, miras su vida, lo poco que sabes si ha sido ya un anciano, una persona de edad, y ahora está solo. Tú vas a ese velorio y encuentras ahí a la persona, a uno de los dos que está ahí, y él o ella está ahí. No sé si ustedes han hecho ese ejercicio, ¿no? No sé si eso pasa, pero a veces pasa conmigo, no sé si le pasará a usted. Pero esa es la vida, hermano. La vida son momentos, pero esta vida es pasajera. Esta vida, como decía hace un momento leyendo a Salmo 90, la vida es como un pensamiento, hermano. El proverbista dice que la vida es como la huella de un barco en el mar. La vida es tan breve, tan breve, tan breve, pero este mundo occidental cree que la vida es muy grande, muy larga. No, hermano, la vida es breve. Mira, yo ayer tenía 15 años, hoy ya tengo 68 años. Yo no sé. Pero así pasa, hermano. Cuando menos tú te das cuenta,
Ya no eres igual. Pero sabes una cosa, si eres cristiano, tú te has renovado. Hay una regeneración poderosa. Hay una esperanza de gloria. Ese día es para ese día. Preparemos para el día final y debe ser la ocupación de cada día, decía Mateo Henry. Preparémonos para el día final y debe ser la ocupación de cada día. Habla del día ese día en que Cristo vendrá. Hay que terminar la carrera de relevo para dos. El matrimonio es una carrera de relevo, que dos están corriendo. Si uno se va primero, allá en el cielo va a estar, Dios le va a dar la bienvenida al Señor, pero a ti te dan el relevo. Y tú tienes que correr de tal manera, si te quedas, que cuando te toque partir, te vayas allá, donde él o ella está. En estas clases que se han dado, hemos visto con claridad nuestros pecados. Todas las clases. Y cómo se manifiesta en el pacto del matrimonio. La más íntima y significativa de las relaciones humanas es el matrimonio. Al contemplar el pecado bíblicamente, mantengamos nuestros ojos espirituales en lo que realmente importa en el matrimonio. En el amor y la misericordia insondable que Dios derramó para nosotros en la cruz por Cristo. Es verdad, hermano, vuelvo a repetir, no hay matrimonio que no peque, que no haya pecado, que no haya problemas. Pero nunca quitemos la mirada de la cruz. Me entristece que hay muchos hermanos que ni vienen estos jueves. Y a veces son los que más necesitan, hermano. Porque a veces creen que huyendo de estas clases, de esta palabra, solucionan su problema. Hay que fijar la mirada en Cristo. Hay que fijar la mirada en la cruz. Porque es la única forma, hermano. Como Heri, la madre del autor de este libro, pudo mirar en la cruz de Cristo, el sufrimiento de Cristo, para salir de su crisis, de un hombre que ella decía, 42 años viví con este hombre, lo amé, fui madre, fui ama de casa, me dediqué exclusivamente a él. Pero Dios, como es una mujer de Dios y ama a Dios, Dios la sacó y la liberó y ella pudo dejar un legado para que su hijo diga, ¿no? Cuando yo sea grande, yo quiero ser como mi mamá. Qué tremendo ejemplo, ¿no? Qué testimonio que podemos, amado hermano, dejar este legado. El mundo puede prepararse para mucho, pero tú y yo, como hijos de Dios, estamos preparados para vivir y para partir de esta tierra a la presencia de Dios. Porque tenemos una esperanza, porque el mensaje de la cruz de Cristo es verdadero y poderoso. Ese Cristo que murió en la cruz y sufrió tanto por nosotros, Dios lo levantó de los muertos y está a la diestra del Padre. Y un día vendrá por ti y por mí. Y muchos matrimonios cristianos estarán por la eternidad arriba en el cielo. Por la eternidad. Muchas familias completas cristianas estarán arriba en el cielo y después bajarán a la nueva Jerusalén celestial y viviremos la eternidad con Dios por siempre. ¿Cuántos anhelan y quieren para eso, amado hermano? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están? Y aquellos, oremos por los hermanos que solamente vienen los domingos y son algunos religiosos. Dios nos ayuda, hermano, y hay que ser confrontativo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuánto lo creen? Padre, te doy gracias. Gracias por amarnos. Gracias por hablarnos tan claro, Señor, tan claro. Oh, Santo Dios, prepáranos para vivir ese día. Prepáranos para estar en ese día y anhelar ese día. Cuando tú vengas, Cristo de la gloria, porque cada día tenemos que estar seguros que ese día llegará.
Llegará ese día, Señor. Gracias, porque así como tenemos segura nuestra salvación en Cristo Jesús, tenemos seguro la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque esta leve tribulación producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Esta momentánea, leve tribulación producirá en vosotros, en cada uno de nosotros, un eterno peso de gloria. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.